Hola, hola. Amén. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Decirle que está cerca, no vas a salir como entraste. Te lo prometo. No vas a salir como entraste. Amén. Porque si salís como entraste es porque estás admitiendo algo en tu vida. Amén. Toma tu lugar en este día, alza tus manos al cielo y decirle: Espíritu Santo, ayúdame, renovame, fortaleceme, guíame y señorea sobre mi espíritu, sobre mi alma, sobre todo mi ser. Espíritu Santo, te necesito. Diga conmigo: Espíritu Santo, Jesús prometió que me enseñarías y me recordarías todas las cosas. Señor, lo creo. Abro mi espíritu a tu Santo Espíritu para que me hables en esta mañana. Señor, tú conoces todo mi corazón. Tú conoces mis pensamientos. Tú conoces cada carga, cada dificultad. Señor, tú conoces todas las cosas. Sabes la palabra antes de que salga de mi boca. Señor, gracias, 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 Señor, gracias. Porque de acuerdo a tu amor y tu misericordia, harás provisión en esta misma hora para suplir toda necesidad, sanar toda dolencia. Señor, gracias, gracias. En tu nombre, Señor, declaramos que todo aquel que en ti confía no será avergonzado. Señor, tú nos llevas de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y nosotros en este día renovamos el pacto de darte solo a ti la gloria, solo a ti la honra y solo a ti la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale gloria a Dios, dale. Aleluya, amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre. Decir que está cerca. ¿Cómo anda Templo Móvil? Si dice que somos templo del Espíritu Santo, amén. ¿Está fijo ahí? ¿Está medio? ¿Hace ruido la bisagra? Decirle: hola Templo Móvil, ¿cómo andás? Pedazo de bendición. Decirle, pedazo de bendición. Gloria a Dios. Fue bendecido el domingo cuando vino este pastor, profeta, nombre de Dios. ¿Fue bendecido? ¿Amén? ¿Sí? Vamos a no le dijimos, no le avisamos antemano, pero sabemos que usted está siempre preparado. Siempre preparado. Así que Dios le habló a muchos. ¿Amén? ¿Sí? Y quiero preguntarle a Liliana que venga. Pase, Liliana. Y vamos a pedir un milagro. Que use el poder de síntesis. Y por eso lo digo. Entonces vino el hombre de Dios y estaba mirando, y fue donde estaba Liliana y le empezó a orar. Y le dijo un montón de cosas. ¿Amén? Entonces, en una de las cosas, yo no sabía, decía: te vas a encontrar con tu hermano, vas a llamar a tu hermano que hace años que no lo ves, que esto y lo otro. Digo, Liliana tiene hermano, no sabía si tenía hermano. Bueno, pero si le está diciendo que tiene hermano, y le va a hacer así, un montón de cosas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuántos años hace que no lo veía? Recuerde el poder de síntesis, aleluya. Voy a hacer todo lo posible, pastor. Pero para poder explicar lo que pasó, no es tan sencillo. Comprendo, yo voy a cortar la predicación en la medida que usted... Bueno, realmente acá se movió el Espíritu Santo el domingo pasado, porque yo tenía una asignatura pendiente con mi hermano desde hace mucho tiempo, pero nunca tenía la fuerza que ese día. Yo cuando me sopló en el oído, yo sentí un fuego que no lo puedo explicar. Y tampoco jamás en estos años tuve la fuerza
de contactar a mi hermano, porque en realidad es una historia difícil. Yo sabía, siempre supe en mi corazón que lo amo porque es mi hermano, pero hubo muchas cosas que nos alejaron. Él, desde hace mucho tiempo, que cuando empezó con sus vicios, y yo no lo podía entender, tal vez porque también vengo con una historia de una familia donde tuve que convivir con una abuela que era alcohólica, y no fue fácil. No fue fácil nuestra historia en nuestra casa con mi hermano, pero claro, tal vez yo en mi espíritu aún de chica era distinta y tenía más capacidad para resolver cosas que él no pudo. También cuando el pastor dijo que tenía que ir a decirle que Dios lo amaba, que lo buscaba y que sabía lo que le había pasado de los 8 a los 12 años. Entonces se empezaron a mover en mí muchas cosas, porque esa fue la peor etapa, porque nosotros convivíamos con mi papá, pero mi papá tenía otra mujer a 4 cuadras de mi casa. Y nosotros desde chicos tuvimos que vivir con esas situaciones que nos avergonzaban. Yo reconozco. Y cuando me puse a pensar, porque era como que me venían todos los pensamientos todos juntos, de cuando éramos chicos, de las cosas que tuvimos que pasar. Y yo me acuerdo que era chica y estaba en la cama, y yo tenía conciencia, yo sabía que Dios existía. Y en mi cama siempre pensaba cómo podía hacer para ganar dinero e irme de mi casa, porque yo vivía en una familia en la cual me sentía avergonzada. Me avergonzaba saber que mis padres no estaban casados. Esa historia a mí me avergonzaba. Cuando llega un momento que yo me voy de mi casa, cuando formo mi familia, ahí ya fue el caos, porque mi papá tenía un maltrato con mi mamá, entonces mi mamá estaba muy mal, ella habló conmigo y necesitaba irse de mi casa. Y ahí fue cuando mi suegro la ayudó y le alquiló un departamento y le permitió que ella trabajara en su casa, ayudándolo. Y así empezó todo. En el momento que mi mamá se va de esa casa, claro, ahí viene todo el problema, que yo tampoco llegué a convivir con mi hermano, pero ahí es cuando él empieza con la droga, empieza con el alcohol, y él se fue perdiendo. Y las veces que se acercaba a mi casa llegaba en ese estado, y yo tenía una familia y me hacía mal. O sea, me hacía mal, no soportaba, no sé si era que no soportaba vivir de nuevo la misma historia, pero ahí me di cuenta cuando el pastor me habló, es que yo tenía una falta de perdón con mi hermano. Yo no le perdonaba que él no era, eso era lo que me mostró Dios, que yo no perdonaba que él hubiera caído en el alcohol, no perdonaba. Entonces, ese día, cuando él me dijo que lo iba a llamar por teléfono, yo decía, ¿cómo voy a hacer si no tengo el teléfono? Y después le volví a decir, pero pastor, yo no tengo el teléfono. Y me dijo, ya está, ya se soltó en el mundo espiritual, vos te vas a encontrar con tu hermano. En ese momento tuve la convicción, fue como una ratificación. Entonces hice cosas que no hago antes, bueno, pedí ayuda. Y le dije a mi hija y a mi nieta, porque hay muchas cosas de las redes que me cuesta, como Facebook y eso, a ver cómo podíamos hacer para encontrarlo. Pero ese día Dios puso la decisión en mi corazón que no había puesto antes. Nunca había tenido esa determinación de ir a buscarlo. Es la verdad, porque yo no me había dado cuenta que en mí había una falta de perdón con mi hermano. Entonces, primero fuimos a un café y ellas trataron de encontrar por las redes, no había nada, a encontrar contacto de su hija, a ver si ellas, que son más jóvenes, tenían Facebook, y empezamos, no encontramos nada, nos fuimos a mi casa, y entonces yo empecé a buscar, porque yo un día había encontrado a mi hermano en un banco, y él no me reconoció.
Pero yo en ese momento le pedí, anoté rápido, porque tenía una reunión de trabajo, y anoté en un papel su teléfono y su dirección. Entonces, ¿qué hice? La guardé y yo estaba segura que lo había anotado en una agenda. Entonces llegué a mi casa y empecé a abrir las cajas, porque tengo tantas mudanzas que tengo cajas y cajas llenas, cerradas. Y bueno, pero Dios quiso, no llegué a encontrar el teléfono. Sí, había un teléfono donde empecé a llamar y estaba, claro, él lo había dado de baja, pero sí estaba anotada su dirección. Entonces pedí ayuda. Yo sabía que yo lo tenía que hacer, pero le dije a mi hija si me acompañaba, porque ella forma parte del cuerpo de la iglesia y yo sabía que la iglesia iba conmigo. Yo sabía que eso lo tenía que hacer yo, pero estaba segura, estaba acompañada, pedí ayuda. Muchas cosas que antes no había hecho. No estoy acostumbrada a pedir ayuda, pero bueno, Dios preparó ese momento. Les puedo asegurar que Dios preparó ese momento porque nos tomamos un Didi y cuando íbamos llegando, que íbamos buscando la dirección, mi hija me dice, ¡ay, va Daniel! Entonces le digo, bájate. Mi hermano había salido, no habíamos llegado a la casa, iba caminando con 2 perros. Entonces yo me bajo y empiezo a correr y lo abrazo como yo sentí en ese momento todo el amor de Dios, porque yo muchas veces lo vi a mi hermano desalineado, sucio, con olor. Y en ese momento no me importó nada, lo abracé con tanto amor. Era que no me importaba nada, no me importaba cómo estaba, no me importaba, pero Dios preparó ese momento, porque Él en ese momento no estaba alcoholizado. Entonces, fuimos caminando con Él unas cuadras, porque me dice, voy a comprar pan. Entonces le digo, ¿puedo ir hablando con vos? Entonces Dios me preparó ese momento para que yo en esas cuadras pudiera hablar con Él, hasta que fui a la panadería, hasta que volví, porque después le digo, bueno, obviamente le hablé de Dios, de que Dios me había enviado, que Dios lo amaba, que Dios lo estaba buscando, que Dios me había dicho que sabía que Él estaba así por lo que había pasado en sus 8 a 12 años. Y entonces en ese momento Él me empieza a contar, me dice, ¿te acordás esto? ¿Te acordás lo otro? Cuando veníamos caminando. Yo me acuerdo cuando vos te peleabas con papá. Yo me acuerdo cuando mi mamá iba corriendo y seguía a mi papá porque estaba con la otra mujer. ¿Vos te acordás de esto y te acordás de esto? Y entonces ahí me di cuenta cómo las cosas, no, o sea, cuando no hay una sanación, cuando esas heridas quedan y se van haciendo dentro de uno, van creciendo de tal forma cuando uno no logra sanar, cuando uno no conoce a Dios. Porque yo realmente reconozco que recién de muy grande, cuando conocí a Dios de verdad, no como antes que creía que lo conocía, pude perdonar a mi papá, pude terminar con él cuando él estaba enfermo, cuando se murió. Podía ir a sus cumpleaños, yo lo había perdonado, pero me di cuenta que mi hermano no lo perdonó nunca. Me di cuenta que mi hermano está lleno de dolor, de odio, y cada persona, uno a veces juzga a los demás, pero cada persona, hay cosas que no las puede resolver, y hay personas que caen en la droga, otros caen en la droga, caen en la droga o en el alcohol. Y ahí no terminó, porque yo le dije, ¿puedo entrar a tu casa? Y así tomamos unos mates, porque queríamos seguir. Y entonces él me dijo, espera porque él está viviendo en un lugar donde sigue viviendo con su ex esposa, porque están conviviendo en el mismo terreno, pero en distintos espacios. Porque viven, pero están separados. Y entonces me dice, no sé qué va a pasar, porque ella, estamos mal, entonces me grita constantemente,
claro, yo también me pongo en el lugar de ella, de haber pasado tantos años con una persona en esta situación. Ella lo amaba, yo lo recuerdo perfectamente. Le digo, ¿y tu hija la podemos ver? Ya que está mi hija, ¿puede ver a la prima? Me dice, no, porque mi hija tiene muchos problemas, no habla con nadie, está encerrada, tiene problemas de celiaquía, tiene problemas de corazón y no habla con nadie. Entonces yo dije, todo esto pasó, todos estos años, y yo no lo vi. Y lo que hace en una persona, la falta de perdón. Entonces Dios me mostró también que muchas veces uno quiere dar un paso más adelante, porque dice, cuando uno se examina, ¿cómo está mi espíritu? ¿Cómo está mi corazón? Vos crees que ya estás, como que ya estás bien, ¿no? Pero viene el Espíritu Santo y te muestra que hay cosas que tenés que seguir sanando, que hay cosas, que hay asignaturas pendientes que hasta que no las resuelvas no vas a poder avanzar en el proceso. Y creo que todos tenemos asignaturas pendientes con un familiar, con un amigo, cosas que no hemos perdonado y cosas que tenemos que resolver para poder seguir avanzando en el proceso. Porque ¿cómo vamos a dar amor? ¿Cómo vamos a transmitir la palabra si dentro nuestro hay cosas que no están procesadas, no están terminadas, no están... Entonces, yo le doy gracias porque tuvo que venir un pastor del sur para embestido del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo soplara ese aliento de amor, de fuerza, de decisión que nunca tuve en todos estos años, porque yo sabía que mi hermano podía estar mal, pero no tenía el coraje y con toda sinceridad les voy a decir que tal vez estaba indiferente hacia eso. Estaba indiferente, o sea, yo seguí con mi vida, él siguió con su vida y bueno, pero ahora no estoy indiferente, ahora estoy orando por esa familia y le pido a Dios que lo alcance, que pueda llegar a esta iglesia, que pueda conocer al Señor y que pueda, antes que parta, que pueda... Pero más que recibir al Señor, que se le revele en su corazón el amor de Dios. Porque muchas veces hacemos la oración de entrega, como cuando la hice yo, que la hice un poco inconsciente, pero no llegué en ese momento el amor de Dios. Lo que dije ese día en la oración de entrega se me fue revelando después. Y la llenura del Espíritu Santo, como dice, ame el sello que nos puso Dios, el sello del Espíritu Santo, y que Dios está en nuestro corazón, y todo eso se me fue revelando con el tiempo. Yo lo que pido es que Dios lo alcance, que alcance a esa familia y que me dé la oportunidad de poder ayudarlos. Por momento lo único que puedo hacer es orar por esa familia, porque hay decisiones que las tiene que tomar uno. Uno no puede decidir sobre la voluntad del otro. Yo pido que el Espíritu Santo alcance esa familia y le pido a la iglesia también que me ayuden a orar por eso, pero hay decisiones que las tienen que tomar nosotros, las personas, para poder avanzar. Bueno, gracias, pero más que nada lo que quiero es agradecer al Espíritu Santo, porque sin Él no hubiera sido posible que yo hubiera dado ese paso. Amén. Amén. Gracias, Señor. Wow. Amén. Wow. Lo que es imposible para nosotros es posible en tanto y en cuanto nosotros nos disponemos a caminar en su voluntad. Y cada vez que tengamos oportunidad de recibir una palabra, Dios no habla para entretener, ni te habla por si acaso, te habla con propósito. Y siempre el propósito de Dios supera nuestra imaginación, supera también hasta nuestra fe. Y también te dice, Señor, que Él comenzó la buena obra y la va a perfeccionar. Y eligió hacerlo con vos.
Así es que Él va a poner gracia, va a poner favor, te va a dar la palabra adecuada, oportuna, preparar el momento. Así que cuando salió de aquí el domingo dice, ¿a dónde lo encuentro? Y bueno, de una manera milagrosa lo encontraron. Amén. Entonces, aprovechar cada momento porque, bueno, no sabemos si se vuelven a repetir. Y valorar y honrar al que Dios envía para ayudarnos. Podríamos hacer una larga lista de gente que nos ayudó. Y no me olvido. ¿Sabe qué me olvido? De la cantidad de gente que ayudamos. ¿Sabe por qué me olvido de la gente que ayudamos? Porque muchísimas veces esperamos una reacción buena y la reacción no viene. Entonces me acuerdo de los que me ayudaron y no me acuerdo de todos los que los ayudamos y los seguiremos ayudando por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Entonces, bueno, damos gloria al Señor y Él quiere alcanzar toda la familia. Usted escuchó en el estado que se encuentra, bueno, por distintas circunstancias cayeron en ese tipo de situaciones, bueno, pero Dios es todopoderoso y su amor puede salvar, sanar, liberar, restaurar, hacer cosas nuevas. ¿Amén? ¿Lo cree? Así que si usted tiene alguna circunstancia parecida o más o menos igual, bueno, ¿qué está esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Sí? Tenemos que ser de los que damos el primer paso. Y esperar que la palabra, que el encuentro, un abrazo nomás, va a venir de parte de Dios. Y cuando Dios está en eso, chao, hay transformación. Recuerda que compartimos hace pocos días que un tal Jacob, que era un aparato, Jacob, ladrón y mentiroso. Y a causa de lo que había hecho con su hermano, huyó, porque el hermano juró en matarlo a él y toda la familia. Entonces huyó. Pero un día ya no había más escapatoria. Dijo, bueno, voy a poner aparte a mi esposa, a mis hijos, todo, para que porque viene, está re enojado, está mal y va a ser un desastre. Así que juntó unos cuantos presentes, así como para suavizarlo, y estaba en eso y vino el ángel de Dios. Y él se dio cuenta que era el ángel de Dios. Entonces le dice, ayúdame, porque ¿para qué te voy a contar? Mi hermano quiere matarme a mí, toda la casa, toda la familia, ayúdame. Y ya estaba amaneciendo y el ángel tenía que volver y le dice, bueno, ya está amaneciendo, me voy. No, si vos no te vas. Así que se prendió fuerte del ángel y le dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Así tiene que tener usted esa determinación. Señor, no voy a dejar de interceder, no voy a dejar de orar, no voy a dejar de creer, no voy a dejar de alinearme con tu voluntad, aunque las circunstancias, aunque el sistema, el mundo y todo lo que se pone en contra, bueno, si Dios está conmigo, yo voy a poder hacer su voluntad. No nos pide Dios que hagamos algo sin los recursos sobrenaturales. Cuando Él pide algo es porque te va a capacitar, te va a fortalecer, te va a dar la palabra y va a ser oportuno el momento y la circunstancia, porque como esto, no sabían dónde bien vivían, no tenían teléfono, y iban andando y lo encuentran por la calle. Bueno, ¿qué te parece? Pero otras veces se había encontrado con él, y miró para otro lado, ¿no? Otras veces lo había visto y, bueno, pero esta vuelta la diferencia era el amor de Dios, el amor que perdona, el amor que restaura, que reconcilia, ese amor. Y sabe que la buena noticia es que sigue vigente y está disponible para todo aquel que dice, lo necesito. ¿Necesita usted de ese amor para perdonar? ¡Wow!
Y pero pastor, usted no sabe la que me hicieron, usted no sabe esto. Sí, yo no sé, pero Dios sabe. Pero lo que Dios quiere es que viva sin rencor, sin falta de perdón, sin bronca. Hola. Y no estamos minimizando ni negando las circunstancias que hicieron que te cerraras o que te entristecieras o no quisieras saber más nada. No estamos negando eso. Sino que si hay disposición a hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios tenemos que aprender que es completa. No hago la voluntad de Dios en una cosa, un poquito en otra cosa, otro poquito en otra. Y si yo no hago toda la voluntad de Dios en todas las cosas, no califica en ninguna otra. ¿Estamos entendiendo? Entonces hago la voluntad de Dios, vengo, amo a mi hermano, a mi hermana, me congrego, hago esto, pero lo otro, no, lo otro, y bueno, vemos. No, la voluntad de Dios va a funcionar en la medida que nosotros decidimos de todo corazón hacerla. Amén. Damos gracias al Señor por este testimonio, la valentía de contar cosas que por ahí no sabíamos, ¿no? Pero sirven para nuestra edificación. Tenemos en este tiempo la ventaja de tener este tipo de iluminación. Tenemos una ventaja, hacemos clic, ya está, se prende, amén. Sí, no es gratis, pero hacemos clic y se prende. En aquel tiempo en el que Jesús caminaba por la tierra, la gente andaba con lámparas. ¿Veo alguna vez una lámpara? No, la de Aladino no. Una lámpara que tiene un depósito, que tiene una mecha y que se prende. Y tiene dos elementos fundamentales para vivir plenamente. Tiene luz y tiene fuego. ¿Qué tiene? Tiene luz y tiene fuego. O sea, ¿de dónde salió el fuego? ¡Guau! ¿De dónde salió el combustible para esa lámpara? En lo natural sabemos, pero en lo espiritual, luz y fuego. Diga conmigo, luz y fuego. Mirá al que está cerca y decirle, ¿cómo andás de luz? ¿Cómo andás de fuego? Luz ya. ¿Cómo andás? Decí conmigo, veníamos bien. Decí conmigo, por la gracia de Dios va a terminar bien. Así es que preguntamos, ¿cuándo comenzó el fuego? Bueno, el fuego comenzó con la creación. Todo. ¿Y quién lo prendió? Y Dios lo prendió. Dios lo prendió y dio orden que el fuego se mantuviera encendido en el altar de continuo y no se apagará. O sea, amén, qué bueno, estoy de acuerdo. Pero hay que mantener el altar. Entonces es necesario combustible para el fuego y es necesario el combustible para la luz. Dice, lámpara de Dios es su espíritu. ¡Wow! Cuenta así Jesús enseñando por parábolas que había 10 vírgenes y le dijeron, prepárense porque viene el esposo. Entonces cada una tomó su lámpara y salieron al encuentro del esposo. Y tardaba y dice que algunas de ellas se durmieron, pero por allí vino el esposo y había 5 que tenían la lámpara encendida y 5 que se le había apagado la lámpara. Las que tenían la lámpara encendida porque se habían ocupado de tener el combustible y la cantidad correcta, y las otras se le apagó y dice, préstame de tu aceite porque el mío se terminó y si voy a buscarlo, el esposo ya va a venir y no vamos a hacer a tiempo. Y las prudentes, las que tenían la lámpara llena, dijimos, si te doy a vos me va a faltar a mí. Así que, Lola. Lo lamento, claro, si te doy, sí, pero me va a faltar a mí y tampoco te va a alcanzar para vos. En un momento llegó el esposo de noche y las que habían cargado la lámpara tenían luz y las otras no tenían, porque no habían sido previsoras. O sea, la lámpara está disipando
todas las tinieblas. Y la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hoy no tenemos que andar con la lámpara buscando aceite, poniéndole la mecha, tratando de que se mantenga prendida, es más fácil. Pero esto está hablando en el plano espiritual. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántas veces tropezamos? ¿Cuántas veces nos quedamos paralizados porque no sabemos qué hacer? Porque hay tinieblas, porque hay oscuridad. Y la tiniebla, se lo he enseñado varias veces, es sinónimo de falta de respuesta. ¿Qué hago? No sé. Entro, salgo, voy, vengo. ¿Qué hago? Me quedo parado. Se paraliza. Pero esta dice la Biblia, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. El que tiene lámpara no va a tropezar. El que tiene lámpara no va a tener temor de la oscuridad. El que tiene fuego no va a tener temor del enemigo. Dice que Pablo estaba en una ciudad, parece que era invierno, habían prendido fuego y Pablo se acerca y toma una rama también y la tira al fuego, y cuando la va a tirar al fuego dice que se le prendió una serpiente de su mano. ¡Wow! O sea, levantar la mano, la serpiente colgando. ¿Qué hizo Pablo? La tiró al fuego. Chau, serpiente. ¿Qué te está diciendo el Señor? Viene el enemigo a ponerte temor, viene el enemigo a quererte robar la fe, viene el enemigo, ¿tenés fuego? Chao. No, que me hizo esto, me hizo aquello, me hizo lo otro, y el enemigo no duerme, no descansa. Deje de glorificar al diablo. Y si la víbora, símbolo de Satanás, se te quiere prender, échale fuego. Si tenés fuego, ni se va a acercar. Hola, si tenés fuego, no se va a acercar. Las tinieblas no te van a asustar ni te van a paralizar. Aceite abundante. Figura del Espíritu Santo es el aceite. Figura del fuego es el Espíritu Santo. Así estaba Juan el Bautista bautizando y dice, yo los bautizo en agua para arrepentimiento. Pero viene uno atrás mío, Jesús, dice que no soy digno ni siquiera de atar la correa de su calzado. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y eso es lo que necesitamos. Decirle que está cerca, ¿vos cómo andás? ¿Estás necesitado de fuego? ¿Estás necesitado de aceite? ¡Guau! ¡Guau! Usted tiene fuego y dice, el fuego está encendido en el altar. Y el pueblo iba y el altar estaba encendido, pero ¿quién lo mantenía? ¿Quién lo mantenía? Había un grupo designado por el Señor para mantener el fuego encendido, eran los sacerdotes. Bueno, aquella práctica y aquella forma ya no está más. Y dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y una de las funciones es mantener el fuego prendido. Cuando uno se hace cargo de su casa, se hace cargo de su familia, también se hace cargo de mantener el fuego prendido y la lámpara encendida. Entonces, usted puede encender a otro. Y esa lámpara es luz, es sabiduría, es consejo, es testimonio y va a alumbrar a toda su casa. Jesús le dice, una lámpara no se pone debajo de la cama, sino que se pone en alto para que alumbre a toda la casa. Me hago cargo de mi casa. Me hago cargo de toda mi casa, pero tengo que mantener el altar prendido. Tengo que tener la lámpara encendida. Ahí Job dice algo muy importante. Job capítulo 29, verso 1 al 3, dice, ¿quién me volviera como en los días pasados, como en los días que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara y a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? ¡Wow! Parece que Job, por distintas circunstancias, es como que se había apagado un poco el fuego, poca luz, y dice, ¿quién me volviera como en los días pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara,
a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. ¡Wow! Dice que Job era un hombre conforme a Dios que oraba, intercedía todos los días por su casa, por su familia. Me hago cargo de mi casa, de mi familia. Familia de sangre, familia política, de todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Pero yo necesito fuego, yo necesito luz y me tengo que ocupar de que mi lámpara tenga el combustible, porque no solamente es para mí, es para toda la casa. Jesús les dijo, esa lámpara alumbrará toda la casa. Y toda la casa es toda tu familia y todos aquellos sobre vos que tengas algún tipo de influencia. No con palabras, repetir, no con condenación, sino con testimonio. Cuando a vos te vean con fuego y te vean con luz, se van a acercar a vos. Y el diablo va a huir. ¿Qué va a hacer el diablo? Así que si el diablo te anda jorobando, ¿qué tenés que tener? Respondeme más o menos porque me voy. ¿Qué tenés que tener? A veces que ponerte un poco, ¿no? Amén. ¿Cómo viniste? Te dije en este día que no te vas a ir de la misma manera. Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Wow. Muchas veces cuando oramos por la persona siento un fuego, siento un calor. Otras veces no, pero no quiere decir que si no hay fuego, no hay calor, no está. Dios está. Daba testimonio Liliana que cuando este hombre sopló sobre ella fue como un fuego. ¡Wow! Muchas veces es para despertarte, muchas veces es para decirte, bueno, acá está pasando algo sobrenatural. Ahora está pasando algo sobrenatural. No importa si tenés calor o frío, si te viene fuego, todo, está. Decí conmigo, Dios está y se manifiesta como Él quiere. ¿Lo cree? Entonces dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, aceite, decía, aceite para la lámpara, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios nuestro Señor y a consolar a todos los enlutados. Escuchá, y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo, aceite en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Amén. En este día vamos a orar. Si no viniste con fuego, trae un poco de ceniza. Sí, voy a dejar la ceniza afuera. Así conmigo, voy a dejar la ceniza y me voy a llevar fuego. Así conmigo, la ceniza. No, sí, fuego. Cuando el diablo fue arrojado a la tierra, Dios le dijo, serás polvo y ceniza serás. O sea, fue. Pero hoy te dice el Señor, te va a dar manto de alegría en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar del espíritu angustiado. Viniste con una angustia, con una ansiedad, viniste con poquito fuego o con casi nada, hoy te vas a llevar lo que necesitas, porque hay un altar encendido. Dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y hablamos hace pocos días, enseñamos acerca de distintos tipos de altares y circunstancias, pero el altar que tiene que estar prendido, encendido constantemente es, ¿sí? ¿Qué es? Decirle al que viste en el espejo esta mañana, ¿entendiste? Decirle, ¿entendiste? Hablate. Decirle, ¿entendiste? ¿Entendiste? Necesito, Señor, esa lámpara encendida para no tropezar. Necesito ese fuego, Señor, que me impulsa, que me anima. Más allá de las circunstancias naturales. Hola, si Dios enciende el fuego, a vos y a mí nos toca mantenerlo prendido. Sos responsable espiritual de tu casa.
Bueno, por ahí vivís solo, vivís sola. Bueno, es tu casa. Sos responsable de mantener la lámpara encendida y el fuego prendido. ¿Amén? ¿Lo cree? Diga conmigo, lo creo. Dejo ahora, diga conmigo, dejo ahora la falta de perdón. Echo fuera la tristeza, saco la amargura. ¿Viste que hay días que pasa el recolector y se lleva la basura? Bueno, sacala ahora. Decí conmigo, la saco ahora. Señor, no puedo explicar ni siquiera merecer el perdón tuyo. Y me dijiste que yo tengo que perdonar como vos me perdonás a mí. Y no me alcanza mi recurso. Como decía Liliana, no me da, no daba. No daba de tomar la iniciativa, no daba, hasta que vino Dios, lo renovó. Hasta que vino Dios y le avivó la lámpara. Hola, ¿por qué? Porque quiso. Wow. ¿Querés ser avivado? ¿Querés ser renovado? Bueno, vas a tener que tomar decisiones que modifican lo que humanamente no se puede modificar. Aquellas vírgenes fueron 5, eran prudentes, 5 no lo fueron, y cuando llegó el momento no tenían el combustible necesario. Pero hoy el Espíritu Santo te quiere llenar, te quiere renovar, no solamente para que alumbres solamente tu camino, sino el camino de aquellos que andan a los tropezones, aquellos que andan confiando en sistemas humanos, aquellos que andan confiando en recursos naturales. Todo lo humano, todo lo natural tiene limitación y fecha de vencimiento. Y todo lo sobrenatural no tiene límites y no tiene vencimiento. Así que te animo en este día, ponete de pie si querés en este día, y decirle: Señor, reconozco que muchas veces ha habido más ceniza que fuego en mi altar, y en este día, Señor, saco la ceniza, es decir, renuncio a la tristeza, a la amargura, a la falta de perdón, renuncio en este día, Señor, pongo como nada las traiciones, Señor, y me dispongo a caminar en tu voluntad, con luz y con fuego. Con luz y con fuego. Espíritu Santo, lléname, renuévame. Como es la promesa de Jesús, cuando en aquel día de Pentecostés dice que estaban juntos unánimes, orando, y vino un fuego tan grande, tan poderoso, que esa casa temblaba y lenguas de fuego se asentaron sobre la cabeza de los que estaban orando con fe. Y fueron llenos todos del Espíritu Santo y hablaban conforme el Espíritu les daba que hablaran. Señor, en este día te necesitamos. La promesa de Jesús que me bautizaría en Espíritu Santo fuego, la quiero ahora. Diga conmigo, la quiero ahora. Hago pacto, Señor, que se sepa en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que voy a mantener mi altar encendido. Voy a mantener la luz y voy a mantener el fuego, Señor, que viene de tu santa y poderosa presencia. Señor, gracias te doy, porque realmente declaro que no salgo de este lugar de la misma manera que he venido. Señor, gracias. En tu nombre, Jesús, amén y amén. Dale gloria a Dios, dale. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede decir gloria a Dios? Bueno, damos gracias al Señor. Preguntale que está cerca, ¿cómo anda de hacer?